Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos, vamos a leer del 4 hasta el verso 8, amén. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 4 hasta el verso 8. Bienvenidos todos a este lugar, mis hermanos. Me gozo de verlos. Me gozo de saber que usted ha venido dispuesto a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Amén. Bien, el que lo tenga lo confirma con un fuerte amén. Se pone de pie, el que puede hacerlo, para reverenciar la palabra del Señor. Yo leo uno, usted lee en el siguiente, para todos participar de la lectura. Amén. Vamos a leer bajo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El siguiente lo van a leer más fuerte, amén. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Todo fuerte. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Dígale al Señor: Señor, háblame en esta mañana, habla a mi vida, habla a mi corazón. Tu palabra es la que nutre, es la que alimenta, es la que fortalece. Tu palabra es la que da vida. Ella da vida a lo que está muerto. Ella da vida a lo que se está secando. Ella nutre el espíritu. Ella enseña, ella corrige. Dígale: Señor, háblame, Señor, háblame. Dígale: Señor, quiero salir nutrido de tu palabra. Quiero salir de este lugar con una expectativa en mi vida. Quiero salir de este lugar reconfortado, renovado, bendecido. Recibe la gloria, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Puede tomar asiento, hermano, en esta mañana. Y quiero hablar del personaje más importante de toda la historia y de la creación y del mundo, de lo que fue, de lo que es y de lo que ha de venir. Y quiero hablar de Jesucristo, la piedra viva. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo es el mensaje en esta mañana? Diga conmigo: Jesucristo, la piedra viva. Bien, hermano, porque decía, Señor, ¿qué compartimos con los hermanos? Y a veces queremos que Dios trate conmigo, me dé, me hable, me enseñe, todo para mí. Y dejamos de predicar a aquel que lo es todo para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos conocen a ese Jesucristo? Pocos lo conocen. ¿Cuántos conocen a ese Jesucristo? ¿Y cuántos quieren verlo en algún momento, hermano? Ahora, el apóstol Pedro, quiero hablar de Pedro porque es uno de los apóstoles que más me llama la atención. Quizás no era muy doctor en letras, pero
siempre estaba allí cerca del Señor, investigando, averiguando, sacándole provecho al Señor, sacándole lo más que podía a su manera. Pero el apóstol Pedro escribe aquí y describe al Señor como una piedra. Amén. ¿Cuántos conocen las piedras? Bien, ¿por qué? Estudiando acerca de esto, ¿por qué el apóstol Pedro hablaba de piedras? Sabe que Palestina, toda esta región, abundaba la piedra, hermano, y era el material rocoso por el cual la mayoría de personas que todos conocían podían sacarle provecho. Como era un material muy conocido por todos, pienso yo que Pedro estaba tomando el ejemplo del Señor Jesús, porque Jesucristo hablaba conforme a lo que la gente conocía. La gente conocía agricultura, la gente conocía de la pesca, la gente conocía de qué más. ¿Qué más conocía la gente en tiempo de Jesús? De las ovejas. Y Pedro, pienso yo, que también tomó un ejemplo y quiso comparar a Cristo, hablándoles ya, comparándolo como abundaba la piedra, comparándolo con una piedra, pero no cualquier piedra. Pedro la describe como una piedra escogida y preciosa. Yo creo que a las hermanas, las mujeres, siempre les gusta una piedra preciosa, ¿verdad? En su mano, en su anillo, en alguna parte de la casa quizá han tenido una piedra, algo cristalino, algo con el cual se deslumbra, ¿verdad? Como cuando usted observa una piedra de oro, un diamante, ¿qué más? Una esmeralda, ayúdenme a ver, ajá, un rubí, un zafiro. Yo creo que aquí hay puros zafiros, rubíes en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora Pedro toma un ejemplo, dice, quizá Pedro dice, yo quiero mostrar a Cristo como una roca, como una piedra, porque todos conocían las piedras. Para ese entonces, hermano, las calles eran de piedra, las casas eran de piedra, todo en su gran mayoría se construía con piedra. Y algunas edificaciones todavía permanecen hasta el día de hoy. Estudiando acerca de esto, me encontré con que José, el padre de Jesús, algunos le llamaban tectón. ¿Algunos saben lo que es un tectón? Viene de arquitectón. Viene de, si han escuchado de repente esta palabra, tectón es una palabra griega que quiere decir carpintero, construcción. Y mucha gente se dedicaba a la construcción. Posiblemente no solamente José era carpintero, sino que también era un constructor. Y la palabra, si tomamos el ejemplo de arquitectónico o arquitecto, ¿cuántos arquitectos hay aquí? ¿Ninguno de profesión? Bueno, arqui significa jefe de todos. Arqui es el que está por encima del personal. No sé cómo le llaman allá en la empresa, hermano. Bueno, es el que está a cargo de la obra. Es el superior de todos los tectones, los que están ahí labrando. Y Pedro quiere describir la iglesia del Señor como una edificación. Y quiero compararlo en esta mañana con una construcción, hermano, porque en una construcción hay diferentes labores. Y aquellos que han entrado a una construcción en obra, desde su fundación en adelante, escuchan por allá un martillo, pero a la vez escuchan por allá un taladro, ¿sí o no? Y van escuchando otro que va dando indicaciones, y a la vez otro está perforando,
y a la vez otro está con el celular en la mano, haciendo llamadas, gestionando. Y en una construcción hay muchas labores al mismo tiempo para que la obra final sea dada. El apóstol Pedro, vamos ahí a la palabra textualmente, dice: acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Porque él hablaba esto sabiendo que Jesucristo había sido rechazado. Si muchos rechazaron a Cristo, que lo veían, no sé hoy en día, pero la Biblia dice que más bienaventurados son los que no le vieron, pero que han creído las palabras de esta profecía. Y esos somos usted y yo, bienaventurados. ¿Cuántos bienaventurados habemos en este lugar? Usted es bienaventurado. Y sabe que algo que me gusta o me llama la atención de las piedras es que no todas tienen el mismo molde, sino que todas tienen diferentes formas. No hay una piedra que sea al 100% idéntica a la otra. Las piedras son distintas. Pero el apóstol Pedro quiere darnos este mensaje diciendo: vosotros también, como piedras, sabiendo que tenemos a Cristo en el corazón. Vuelvo y pregunto: ¿cuántos tienen a Cristo en el corazón? Él nos compara y nos dice: Cristo, la piedra escogida y preciosa, pero ustedes también, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual. Quiero dividir este mensaje, hermano, en dos partes. El primero, piedras vivas, y el segundo, quiero hablar acerca del sacerdocio, porque usted y yo fuimos llamados para ejercer una función dentro de la construcción de la obra más hermosa que Cristo ha hecho, y es la iglesia del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No una construcción hecha de manos, pero que ha venido a sembrar, hermano, en toda la humanidad una edificación maravillosa en la cual Él quiere habitar. Amén. Eso somos la iglesia del Señor. Dijo el apóstol Pedro: sean edificados como casa espiritual. ¿Qué es edificar? Edificar es construir. Para los tiempos de Jesús se dice que los carpinteros eran tomados en alta estima, no como hoy en día, que hoy vemos un carpintero y decimos: bueno, Dios lo ayude con sus funciones. Pero un carpintero era tomado en alta estima porque la madera escaseaba. No había tanta lluvia como la hay por esta, hablando de América, Sudamérica, Europa, y por eso la madera escaseaba. Y el que trabajaba la madera tenía que trabajarla bien, porque no podía desperdiciar, no había para desechar. Y nosotros, usted y yo, conocemos a Cristo, el Hijo del ¿quién? O también al Señor también le decimos maestro carpintero. ¿Cuántos tienen un carpintero? Jesucristo. Y hay muchas canciones y hay muchas semejanzas a esto, pero a donde quiero llegar, hermano, es que el apóstol Pedro habla a una piedra viva, la cual en su lugar de nacimiento quizás no ejerce ninguna función, pero en manos de Cristo, el apóstol Pedro describe a Cristo como la piedra del ángulo, la piedra angular. La piedra angular era la piedra referencia en una edificación.
Era la primera piedra que se colocaba en una construcción, la cual era tallada y tenía unas medidas exactas. Era una piedra la cual marcaba las distancias correctas, y todas las demás piedras debían ser alineadas, debían ser talladas, debían ser trabajadas y llegar a ser como esa piedra angular para que la edificación tuviera un curso agradable. También se ve como la piedra angular, aquella que sostenía dos muros, y en una circunferencia era colocada en medio, la que daba el asentamiento, la que daba la firmeza, la que daba la estabilidad a las demás piedrecitas. Lógicamente, piedras talladas, trabajadas. Y el apóstol Pedro dice: vosotros también sois piedras, pero no piedras cualquiera, porque ya hemos tenido un encuentro personal con Dios. ¿Cuántos han tenido un encuentro personal con Jesucristo? Ya no piedras cualquiera, ahora piedras vivas, porque Él está hablando a una iglesia que está viva. La iglesia del Señor debe ser una iglesia viva. Él está hablando y diciendo: ustedes, piedras vivas, sean edificados. ¿Pero de qué manera? Ok, conocemos al Maestro, conocemos la palabra. ¿Cómo edifico mi vida? Ahora dice Él: sé edificados como casa espiritual. Diga conmigo: casa espiritual. Porque la Biblia dice que usted y yo somos templo. ¿Y qué? Templo y morada del Espíritu. Quiere decir que su vida es un templo, es una casa. Una casa espiritual. Pero no cualquier casa espiritual. No una casa espiritual abandonada. No una casa espiritual llena de mugre. No una casa espiritual, hermano, abandonada. Aunque a veces descuidamos nuestra casa espiritual, ¿verdad? Hay cosas que, aunque usted limpie todos los días su casa donde usted habita, de repente se da cuenta que hay una telaraña viviendo por meses en un lugar. ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Y usted dice: pero yo todos los días paso por aquí, yo no la había visto. En el carro mío, bueno, en el carrito mío, vive una araña, ¿verdad, mami? Siempre que nos montamos hay que desarmar ahí lo que la araña haya montado. Pero no se trata de una limpieza superficial, sino que Él está hablando a espirituales. Y en esta mañana, yo creo que todos en esta mañana aquí somos espirituales. No carnales, espirituales. Diga amén. Y el Señor va edificando algo nuevo en nosotros, hermano. Éramos quizá una piedra sin tallar cuando llegamos a los pies del Señor. Éramos una roca desformes. ¿Sí o no? ¿Cómo llegó usted a los pies de Cristo? Desforme. Yo llegué desforme, espiritualmente hablando, amén. Con necesidad. ¿Sí o no? Llegamos a los pies del Señor por su misericordia. Él nos alcanzó, fue y agarró en el campo, tomó una piedra que somos nosotros, nos escogió y comenzó a trabajar en nosotros. Tal vez para Dios o para muchos piedras insignificantes, pero en manos de Dios piedras valiosas en su obra, en su casa, en su templo, en su iglesia. Piedras sin tallar. Para el entonces, tallar las piedras, las personas tomaban un implemento de metal, lo podemos llamar hoy en día cincel. Tomaban un mazo,
llamémoslo en la actualidad, una porra, una martillo, mandarria, le dicen en otros lados. ¿Cómo más le dicen por allá en México? ¿Cómo le dicen, hermano? Maceta. Y comienza el Señor a tallarnos, a golpearnos. Y para tallar las piedras tenía que haber golpes y tenía que haber fricción. Llevándolo a la vida espiritual, usted llega a los pies de Cristo. Y quizá algunos le dijeron, bueno, llegue a los pies de Cristo que usted va a hacer lo máximo, va a ser feliz, no le va a hacer falta nada en la nevera, no le va a hacer falta nada en la cartera. Quizá algunos han predicado así, hermano, y se han metido en problemas, porque lo que primero empieza a hacer el Señor es a trabajar en nuestra vida. Usted no puede tomar insignificante el acto, hermano, cuando alguien pasa a este lugar y recibe a Cristo. Eso es lo más glorioso que podemos experimentar nosotros. Cuando alguien se deja transformar por Dios, hermano, viene a ser una piedra especial, valiosa. A veces algunos reciben a Cristo hoy, hace un mes, y usted no los vuelve a ver más. ¿Sí han visto eso ustedes, hermano? En una actividad, en una campaña, ¿cuántos aceptaron a Cristo? 40. Y usted no los vuelve a ver más. Pero ¿sabe qué, hermano? Todo el que le da lugar al Señor en su corazón, Dios comienza a tallar esa piedra. Aunque usted no lo vea aquí, aunque usted no lo vea en este lugar, no lo vea por ahí, ni sepa qué se hizo. Hay gente que está aquí, hermano, hoy, y el día de mañana a veces yo, hermano, Señor, ¿qué se hizo? No sé qué se hicieron. Pero Dios trabaja en el silencio allá con ellos. Y al instante quizá a veces no vemos el resultado, pero a los 20 días, al mes, a los 3 meses, al año, a los 10 años, nos encontramos con esa persona. Y algunos, hermanos, son traídos porque Dios va tallando sus vidas a través de fricciones, circunstancias, miedos, enfermedades, luchas, deudas, la familia quebrantada, el hogar destruido. Esas son las maneras como Dios talla una piedra. Esa es la manera de Dios trabajar, hermano. Ahora, Pedro está mostrando a Cristo como una piedra viva, no una piedra estática, y está haciendo referencia que la iglesia debe ser edificada en Cristo Jesús, pero no estática ni muerta, sino como una iglesia viva. ¿Viva en qué sentido? En que salta, brinca, pega gritos. ¿En qué sentido una piedra es viva? A ver, alguno compártame. ¿En qué sentido alguna piedra está viva? Estoy hablando en términos espirituales, amén. ¿Sabe que Dios nos llamó a nosotros a ofrecer sacrificios espirituales aceptables? Y esta palabra y Jesucristo que habita en nosotros no está solamente en reposo, no está Cristo dentro de nosotros quieto, no está durmiendo. Él está trabajando para que usted y yo nos parezcamos a Él. Cuando una piedra se comienza a parecer a Cristo, podemos decir, esta es una piedra que está viva. Cuando a lo que hablamos nos parecemos a Él, cuando en cómo actuamos nos parecemos al Señor, porque la Biblia dice que por sus frutos, y hay frutos que aunque usted no nació con ellos, fue Dios que se los dio. Y eso compartíamos en estos días en la clase de doctrina, porque todo viene dado de Dios.
Cuando usted llega al Señor, no nos las sabemos todas. Dios comienza a trabajar, pero Dios comienza a edificar nuestra vida. Y al pasar el tiempo, tiene que haber una transformación. ¿Sí o no? Por eso el que se bautiza, la persona cuando se va a bautizar dice, bueno, llegué a los pies del Señor hace tanto tiempo. Yo era esto, yo era aquello, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Pero ahora ya no vivo yo. Ahora hay alguien que vive en mí. Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir conmigo esas palabras? Mas ahora ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Es una piedra golpeada, hermano, tallada. Una piedra que ha pasado circunstancias. Cuando usted pase circunstancias y sabe que es Dios que lo está procesando, quizá a veces usted no tenga que ni siquiera pedir oración. Cuando usted sabe que es el trato de Dios con usted, hermano, cuando Dios le pone la mirada a una persona y comienza a trabajarlo, ni porque la misma persona diga, ayúdenme, oren por mí para salirme de esto, ni porque oremos, hermano. Si Dios le puso el ojo, Dios lo va a rescatar y lo va a salvar y va a transformar, lo va a limpiar, lo va a purificar, lo va a santificar. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Quizá Dios lo está, ¿qué? Tallando. Lo está llevando al límite, quizás. Quizás lo está llevando al límite emocional. Quizás Dios lo lleva al límite espiritual, de manera que la persona no tenga más para dónde correr. En pocas palabras, que vengamos rendidos delante de su presencia. Cuando nos sobran las fuerzas, hermano, no somos tan fáciles de rendirnos. ¿Sabe por qué? Cuando hay economía, cuando tengo posición, cuando tengo una estabilidad, cuando sobran esas fuerzas, es muy difícil para que el hombre se humille delante de la presencia del Señor. Oye, pero es que yo tengo bastante conocimiento. Cuando sobran esa fuerza, hermano, es difícil doblegarnos delante del Señor. Entonces tenemos que escuchar a Dios tallar nuestro corazón. A veces nos quita la familia, a veces nos quita el empleo, nos quita la estabilidad, nos quita la salud, para que seamos piedras vivas. Una piedra muerta es aquella, hermano, que no ejerce ninguna función dentro de la edificación del cuerpo de Cristo. Porque por eso cuando venimos a los pies de Cristo, hermano, algo diferente tiene que comenzar a suceder en la persona. No es que no pasaron 10 años y yo estoy igual en el mismo sitio, en el mismo lugar, en la misma silla. No, hermano. Dios tiene que comenzar a hacer algo en ellos. Algunos de los que tienen más años aquí en el Evangelio podrán certificar eso. Y a veces repetimos, decimos, estoy esperando que el Señor haga la ¿qué? De ahí viene el término, que el Señor haga la ¿qué? La obra, porque Él está edificando. Él está construyendo. Él te está moldeando. Él te está preparando. Él está haciendo una obra en nosotros. Él nos está tallando a la forma de Jesucristo. Y hay canciones que dicen, Señor, hazme a tu forma. Eso va a doler, hermano. Pero qué bueno que estamos en las manos del que sabe hacer lo bueno, del que sabe hacer las cosas perfectas. Qué bueno que estamos en las manos del Todopoderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto no es solo como un amuleto, porque usted escucha hasta el inconverso decir, estamos en las manos de Dios, ¿sí o no? Y eso a veces lo usa la gente como un amuleto. Usted escucha,
Todo el mundo dice, estamos en las manos de ¿quién? Pero si vamos a la palabra, hermano, estar en las manos de Dios es saber que Dios no nos tiene ahí consintiéndonos, que Él no nos tiene ahí meciéndonos, hermano. Ay, aquí estoy protegiéndolos, cuidándolos solamente. Él una obra está haciendo continua en nuestras vidas. ¿Cómo la hace Dios? De muchas maneras. Dios nos habla en sueños. Dios nos habla a través de su palabra. Dios hace un trato en nosotros. Dios va, y así estemos en el último rincón del mundo, así como estaba David, que estaba allá apacentando las ovejas. Allá Dios lo mandó a llamar. Allá el Señor fue por él. Y así nos ha pasado a muchos de los que estamos en esta mañana, en este lugar. Ahora, hermano, solamente puedo decirle: pertenecemos a la edificación de Cristo, porque a Él así le ha placido. Para mí, hermanos, es un gran privilegio poder estar frente a ustedes en esta mañana y poder hablar estas palabras dichas por el Señor, dichas por el apóstol Pedro. Para usted debe ser un gran privilegio pertenecer al cuerpo de Cristo. Para usted no debe ser una carga. Ay, no, es que el evangelio es muy fuerte. ¿Acaso usted está trabajando solo, hermano? ¿Acaso usted está luchando con sus fuerzas? Porque cuando usted lucha con su fuerza, usted se cansa, se enoja, pelea, ¿qué más? Se angustia, se desespera. Pero qué hermoso es poder decir: todo lo dejo en las manos del Señor. Y en una segunda parte de este mensaje quiero hablar acerca del sacerdocio santo, porque Él está hablando a una piedra que va a ejercer una función dentro del cuerpo de Cristo. Por eso mi ánimo como pastor en este lugar, y como quizá la mayoría de pastores, el ánimo de todo hombre de Dios es que las personas crezcan en la fe, crezcan en el conocimiento de la palabra y puedan ejercer una función dentro de la construcción del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Por eso tal vez usted diga: bueno, pero ¿por qué el pastor quiere que yo entre al discipulado? Porque son los primeros pasos, son las primeras tallas que Dios nos da para empezar a darnos forma. Bueno, pero ¿por qué será que me tengo que bautizar? Bueno, porque son los primeros pasos de obediencia para llegar a ejercer un sacerdocio, una función, hermano, dentro del cuerpo de Cristo. Dios no te llamó, hermano, para que ocupes un lugar y ahí ya nada más. Porque si queremos llenar una iglesia, hermano, llenar una iglesia es fácil. Entre todos recogemos, hacemos un sancocho y decimos el otro domingo: vamos a repartir sancocho para todo el mundo. Y eso es rápido que se llena la iglesia, ya se llena el templo, ¿sí o no? Vamos a repartir arepas, regalos, para que vea cómo esto se llena, hermano. Pero Dios quiere que todos nosotros, piedras vivas, ocupemos una función dentro del reino del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, alaba al Señor con un aplauso en esta hora. Por eso el apóstol Pedro está hablando a espirituales, porque a los espirituales precisamente son los que Dios toma para ejercer una función. No todo el mundo, si no se está preparando, si no está preparado, puede ejercer una función dentro del reino de Cristo. Tiene que Dios primero trabajar en él. Como compartíamos esta mañana,
con algunos hermanos, no es entrar, no es que la persona llega a la iglesia, un día está en la puerta y el mismo día está en el altar. No. Para llegar a ser sacerdotes del Señor, sacerdocio santo, de este que habla el apóstol Pedro, primero hemos tenido que ser procesados. Primero hemos tenido que ser trabajados. Primero debe haber en usted y en mí un fundamento firme. Y estos son los mensajes que le va a dar todo buen pastor. Preocúpese por crecer en la edificación suya del cuerpo de Cristo. Y usted tal vez dirá, bueno, ¿cuál es mi función? ¿Será que solamente barrerle la iglesia es mi función? Hermanos, si quitamos este templo, esta construcción, queda la iglesia de Cristo. La iglesia somos usted y somos nosotros. Si no hubiesen construcciones donde nos reuniéramos, permanecería la iglesia. ¿Sabe que aunque hayan guerras, terremotos, hambre, peste, tantas cosas que vemos hoy por hoy que anuncian que el Señor viene ya, aunque se destruyan los templos físicos, aunque se destruyan por X y razón, vámonos al extremo, sobre la faz de la tierra sigue permaneciendo una obra constituida que no nació en el plan del hombre, porque la iglesia no nació en el plan de la humanidad. La iglesia nació en el corazón de Jesús, y Él fue el que la enseñó, la formó, la construyó y la edifica todos los días con su mano. Él es el que edifica, porque si Jehová no edifica la casa, yo puedo como pastor inventar muchas cosas. A veces uno se la da de inventor, hermano. Vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, vamos a poner aquí, vamos a poner allá, vamos a... Pero si Dios no da el aval, si Jesucristo no está en eso, eso no se da, hermano. Eso no llega a ninguna parte. Yo he hecho muchas agendas, hermano. Mi agenda siempre la vivo rayándola y la cargo todos los días, para arriba, para abajo, cargo para allá, para acá, mirando qué me da Dios para anotar rápido, porque a veces Dios da algo y después se va, y lo que Dios me da rápido lo anoto. Muchas se quedan ahí escritas, hermano, y a veces cuando no planifico así mucho, sale mejor la cosa. Porque la obra no es mía, la obra no es suya, la obra le pertenece a Él. La obra le pertenece a Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Quizá a veces Dios me diga, Eliasí, quédese quieto y no invente tanto. Y yo, bueno, Señor, ¿qué más? Quizá Dios a veces te vaya a decir, hey, María, quédese quieta, haga silencio, siéntese, acuéstese temprano y deje que yo voy a orar por usted. A veces Dios nos tenga que decir así, hermano, porque humanamente corremos en el desespero, ¿verdad? Corremos queriendo ganarle y ayudar a Dios. ¿Cuántos quieren ayudar a Dios siempre? Eso es de humanos, hermano. A veces pretendemos ayudar a Dios y lo que hacemos a veces es estorbo en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, dice el apóstol Pedro, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Ayúdenme ahí. Pero, ok. Para ofrecer sacrificios espirituales, diga fuerte conmigo, aceptables. No, pero dígalo fuerte, diga aceptables. Quiere decir de que algo quizá no es aceptable. Si nos vamos al libro de Génesis, nos encontramos con que la ofrenda de Abel fue aceptada delante de Dios. Pero hubo otra ofrenda que no fue aceptable, la de Caín. Porque a veces, hermano, aunque humanamente pretendamos agradar a Dios, es necesario que haya primero una purificación
Y eso lo vemos en todo en el evangelio, hermano. La Biblia dice que si usted va a orar pero tiene algo en contra de alguien, vaya, pídale primero perdón y luego venga y ofrezca su oración para que sea, ¿qué? Aceptada. El sumo sacerdote debía pasar procesos, hermano, cuando iba a ofrecer sacrificio por el pueblo. Y duraba varios días allá preparándose, porque él no podía estar contaminado en la presencia del Señor, porque le costaba nada más que su vida, y el pueblo también iba a sufrir por eso. Pedro está diciendo que nosotros debemos de dar sacrificio a Dios aceptables. Quizá va a sonar un poco fuerte lo que vaya a decir, pero no creamos que porque publicar textos de la palabra en el estado de WhatsApp todos los días somos seres súper aceptables, súper espirituales. Porque eso hasta los inconversos lo hacen, hermano. Quizá vaya a sonar un poco fuerte esto. No creamos que por estar en el grupo de WhatsApp de la iglesia es que somos también. Usted y yo debemos de preocuparnos, hermano, cómo estamos delante de la presencia del Señor. No, yo estoy ahí en el grupo y ahí, bueno, ahí me llegan textos, me llega palabra, me llega ánimo. Pero usted, ¿cómo está? Porque que muy seguramente el que lo envía está fortalecido y quiere que usted se fortalezca. Pero ¿cómo estamos? Él está hablando a gente espiritual para que realice una función santa dentro de la obra del Señor. Cuando usted analiza, hermano, los utensilios que se utilizaban en el tabernáculo, en la construcción del templo, en la construcción del templo, David cuando le dejó todo lo que en la Biblia encontramos eran medidas perfectas, era todo consagrado, era todo apartado. Había un lugar, hermano, de santificación. Y nosotros como piedras vivas, hermano, es nuestra tarea estar aceptables delante de Dios. Por eso cuando una persona se bautiza, comienza a ejercer funciones, es porque ya Dios ha trabajado y comienza a entender lo espiritual. Porque cuando llegamos a la iglesia y nos hablan de fe, decimos que fe. Paciencia. Yo no tengo paciencia. Benignidad, ¿qué es eso? Mansedumbre. Pero ya cuando una persona comienza a desarrollar funciones dentro de la obra del Señor, ya debe conocer por lo menos los principios básicos bíblicos que van a ayudar. ¿Para qué, hermano? Hagamos cuenta que estamos colocando una piedra sobre la otra, que somos nosotros. Pero si alguna de esas piedras está siendo utilizada y no está siendo aceptada, cuando esa piedra piense tropezar y caer, ¿qué va a pasar con el resto? Ahí es donde vemos gente que ha dado malos testimonios del evangelio. Siervos de Dios que han dado malos testimonios, el Señor nos guarde, del evangelio. Piedras no vivas, sino piedras. Ahí sí es cuando el apóstol Pedro dice más adelante, piedras de tropiezo. Y por eso a veces la edificación de la iglesia se hace un poquito más fuerte para usted y para mí. Hay lugares donde usted va a predicar y no lo reciben. Hay lugares donde usted va a hablar de la palabra del Señor y no lo aceptan. Muchas veces no es porque no acepten la palabra, sino porque usted me entiende, amén. Porque a veces nosotros mismos perdemos el enfoque espiritual. Y hermano, el Señor es el que edifica la iglesia. El Señor es el que edifica tu casa. Somos piedras diferentes. ¿Cuántas piedras diferentes habemos en esta mañana, en este lugar? Somos piedras diferentes. Cualquiera no puede tomarla y decir, la voy a utilizar para algo, porque ya tenemos un dueño.
Y hay uno que nos ha tallado y nos ha labrado y nos está formando y nos seguirá formando. Y como dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Por eso usted no se brinda para cualquier cosa, hermano. El hombre y la mujer de Dios no se brinda y no se presta para cualquier cosa, porque sabe que Dios ha trabajado en muchas áreas en su vida. Por eso un hombre de Dios no va y se mete a una fiesta por allá. Por eso un hombre de Dios no aplaude otras cosas. ¿Por qué? Porque hay uno que ha tomado nuestra vida y le ha dado forma y le ha dado sentido y le ha dado valor. Cuando nadie le dio valor, hermano, Cristo te dio valor a ti y a mí. Piedras vivas. Eso somos delante de la presencia del Señor. Ahora dice el apóstol Pedro: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Usted da testimonio, hermano, de lo que Cristo ha hecho. Usted da testimonio. Todo aquel que hoy por hoy le sirve al Señor es porque Dios lo ha tallado. Y quizá Dios te está tallando a otros para que le sirvan. Quizá en el tiempo más adelante, o no sé, en el tiempo del Señor. Y por eso Dios va preparando y va inclinando los corazones conforme a la función que vamos a realizar dentro del cuerpo de Cristo. No todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son maestros, porque hay diversidad de funciones dentro de la obra del Señor. Pero levante la mano el que sabe ya que tiene ministerio de parte de Dios. Hay varios. Amén, Shaddai. Hay otros que no levantaron la mano, pero saben que el compromiso es con Dios. Porque Dios nos va formando, hermano, para que... Usted me pregunta, ¿usted quería ser pastor? Cuando fui a pedir la mano de mi esposa, no le dije a mis suegros, que ahí están, Dios los bendiga. No le dije a mis suegros, mire, yo voy a ser pastor y de eso le voy a dar a su hija para que viva. No. Pero Dios nos va tallando, hermano, en el camino. Algunas veces nos talló duro, ¿sí o no? Y algunas veces nos haya dado por nuestro bien, porque nos ama. Y en el día que Él así lo quiera, va a tomar esa piedra preciosa y va a decir: venga para acá, que usted me va a servir a mí. Yo no lo estoy preparando para que vaya a hacer otra cosa, yo lo estoy preparando es para esta función. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué hermosa es la palabra de Dios, hermano. Quiero leer el verso 9, porque a veces se nos olvida esto. Dice, capítulo 2, verso 9: mas vosotros sois linaje escogido. Léalo fuerte ahí conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido, real. ¿Quién lo adquirió a usted, hermano? Pueblo adquirido por Dios. Dios nos va tallando en todas las áreas. Una formación espiritual, una formación intelectual, una formación aún en lo emocional. En la clase hablábamos de los temperamentos, ¿verdad? El hombre nació con 4 tipos de temperamento que ya vienen en nuestra genética. Pero el carácter es el cual Dios trabaja y talla para hacerlo a la forma. Y quizá usted diga, hoy por hoy, si alguien se mete con usted, usted dice: dele gracias a Dios que ahora estoy en sus caminos, que ya eso no me afecta, porque donde no tuviera Cristo, como predicaba nuestro hermano antenoche, le hubiera puesto el ¿qué? Dijo el hermano Ricardo. Le hubiera puesto el hacha en la yugular.
quiere decir que Dios no está ahí para apachucharnos, hermano. Dios está trabajando en nosotros. Como decía la alabanza, cuando Dios se queda en silencio es porque está ¿qué? Si usted sabe que la enfermedad que le ha ocurrido es consecuencia de algo, Dios lo va a sacar de ahí. Dios la va a sacar de ahí. Si usted sabe que la situación que está, hermano, por eso le digo, a veces diría uno, pero ¿para qué oramos si es mejor que Dios siga haciendo lo que está haciendo ahí? A veces uno como pastor, hermano, uno se preocupa, uno quiere que la gente participe, que la gente crezca, que la gente, que el pueblo del Señor camine, que todos se integren. Pero hay labores que yo ya no puedo hacer, que ya toca que el Señor las haga, porque el Señor tenga misericordia de esta criatura, Padre. La iglesia en su formación, quiero leer Efesios 4:13, si alguno se lo sabe de memoria. Ya casi estamos terminando, no se preocupe. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia es un lugar de formación. Amén. ¿Qué es la iglesia? Usted va a aceptar a Cristo hoy y ya es salvo. Amén. Pero mientras Cristo venga, Dios va a comenzar a formarnos a nosotros. Vuelva a repetir conmigo: la iglesia es un lugar de formación. La formación es integral. Formación en el hogar, formación para el hombre, formación para los niños, formación para las damas, formación para las esposas, para los esposos, para los hijos. Hijos, honren a sus padres. La formación dentro del cuerpo de Cristo es integral. Pero a veces, como piedras, no nos dejamos formar, porque traemos del mundo ideologías, pensamientos, conocimientos. Traemos del mundo conceptos secularizados. Venimos usando la lógica de afuera. Venimos usando la lógica, ¿verdad? Porque el que no conoce lo espiritual usa la ¿qué? La lógica, como la ciencia, que se pone a usar la lógica porque no entiende las cosas espirituales. Y a veces puede haber personas que tienen mucho intelecto secular, amén, pero cuando lo vamos a aplicar dentro del reino del Señor, como que no cabe, como que no hay cabida. Y esas personas a veces les cuesta dejarse formar, porque ya vienen con conceptos regularizados. Les cuesta saber que a veces hay casos donde hay pastores que no saben leer, no saben escribir, faltos de preparación, pero a esas personas les falta entender, les cuesta entender que ese es el pastor que está sirviendo por encima de ellos. Más o menos un ejemplo para que ustedes me entiendan lo que estoy hablando. Y cuando la persona no tiene formación, entonces, como prela en lo espiritual, prela, roza, choca, es la que en la gran mayoría de veces ocasiona conflicto dentro de las congregaciones, dentro del cuerpo, dentro de la edificación. En toda edificación hay conflictos, ¿sí o no, los hermanos ingenieros que están aquí? En toda edificación, yo también trabajé en una obra, construcción, y hay problemas. Hay cosas que no.
Casi que todo el 100% de los proyectos sufren modificaciones. Casi el 100% de los proyectos, las obras, las construcciones sufren modificaciones. ¿Por qué? Porque surgen diferencias. ¿Diferencias en qué? En la formación. Es aquella persona que dice: a mí me lo enseñaron así. Y eso está bien. Pero viene otro y dice: yo no estoy de acuerdo con eso que a usted le enseñaron. Y esas cosas pasan en la iglesia del Señor. A veces yo entiendo, hermano, el enemigo, el Señor lo reprenda, se mete en las iglesias para dañar. La Biblia dice que Él vino para dañar, matar, destruir. Yo entiendo que la iglesia es perseguida. Desde que Cristo vino a este mundo, ya Cristo estaba siendo perseguido. Quiere decir que todo de ahí en adelante vamos a sufrir persecución. La iglesia va a sufrir persecución, va a sufrir ataque, va a sufrir lucha, va a sufrir prueba. Pero también la Biblia dice que aunque las puertas, ¿cómo es, hermano? No prevalecerán contra la iglesia. Aunque el enemigo se levante, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. A veces no es culpa del enemigo, a veces es falta de formación. Por eso yo le digo a usted, hermano, capacítese, entre a la clase de doctrina, bautícese, viene el instituto bíblico, entre al instituto bíblico, prepárese lo más que pueda para cuando Dios lo tome a usted para desarrollar una función específica, usted ya está capacitado. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, ¿para qué más? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Preparado para toda buena. ¿Y qué es para toda buena obra? Es para que cuando Dios le diga: vaya que allá hay un enfermo, usted diga: está bien, yo puedo poner las manos sobre un enfermo, yo puedo orar por una persona. Porque a veces somos espirituales dependientes. Aunque dependemos de Dios, pero a veces nuestra vida espiritual depende de la oración de mi mamá. A veces nuestra vida espiritual depende de la oración del pastor. A veces nuestra vida espiritual. Y cuando una vida está ahí, hermano, le hace falta formación. Para que cuando ocurra esto, hermano, usted no diga: ya vengo, voy a llamar al pastor para que ore por estos 5 endemoniados que están aquí. ¿Cuántos se atreven a ir? Uy, poquitos, Señor Padre. Está fuerte la tarea para mí. Me acuerdo que una vez íbamos con el hermano Xavier, creo, hace tiempo, por allá a orar por una joven. Y el hermano me dijo: ¿cuántos más van a ir con nosotros? Yo le dije: no, hermano, no, para estas cosas no sale el pueblo. Y ahí fuimos, creo que nosotros dos, ¿no? Pero Dios da la victoria, hermano. Así sea uno, Dios da la victoria. Ahora, hermano, no sea dependiente. Si a usted le sale una familia, bueno, invítele a la iglesia. Ore por ellos. No espere que siempre sea el pastor el que vaya. Así también usted se forma dentro del cuerpo de Cristo. Qué bueno cuando alguien se me acerca y me dice: hermano, salió un hogar, pero ya oré por ellos, ya les prediqué, ya les entregué un Nuevo Testamento, ya los invité y tengo que ir a buscarlos el domingo a las 8:30 de la mañana y yo los voy a traer y les voy a dar para el pasaje. Ese es el verdadero crecimiento de una obra, de una iglesia, hermano. Cuando usted haya entendido para qué Dios, dentro de las funciones como piedras vivas, los ha llamado, para ir por las almas, rescatarlas. Y luego, bueno, luego al pastor le toca el trabajo más duro: apacentar, cuidarlas, de que se mantengan ahí, vigilando, pendiente. ¿Cómo está la hermana? ¿Cómo está el hermano? Oye, Jorge ya es la segunda vez que viene. Oye, qué bien. Eso me alegra. Poco a poco Dios lo va a trabajar. Oye, aquella hermana, primera vez que viene.
lo trajo el hermano Richard, lo trajo Juan, lo trajo Pedro, lo trajo la hermana Ninfa. Y el pastor comienza a hacer su función, pero la función principal la hace Jesucristo, la piedra viva, la que da vida a lo que está muerto. Yo hoy estoy aquí, no sé dónde esté, pero que esté Cristo, hermano, que es lo más importante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Terminamos con esto. Dios nos dio una hoja de vida para su obra. ¿Cuántos han metido hoja de vida, hermano? Hay uno que el lunes, martes, toda la semana andan metiendo hoja de vida, ¿no, hermano? Meta una sola hoja de vida y quédese quieto ahí. Amén. Hoja de vida todos los lunes haciendo hoja de vida. No. Dios nos dio una hoja de vida para su obra. Debemos ejercerla siguiendo el modelo de liderazgo de Jesucristo. Amén. Y termino con esto. Mientras usted se va colocando de pie. La iglesia se edifica cuando el evangelio se vive. Todo esto, hermano, no es para tenerlo enmarcado en nuestra casa y decir yo tengo la mejor Biblia, yo tengo la Thompson, la última versión, la 2026. Y tengo la otra, la Plenitud y todas las versiones, tradiciones. La iglesia se edifica cuando el evangelio se vive. Somos llamados a vivir el evangelio. ¿Cuándo? Un domingo a las 9 de la mañana, todos bonitos con la corbata. No. ¿Cuándo se vive el evangelio? De allá de puerta para afuera comienza nuestra realidad. Y usted no sabe si el enemigo, el Señor lo reprenda, esté por allá afuera esperándolo con un bate en la mano. Es que allá arriba estaba diciendo que le iba a servir al Señor, y allá arriba estaba diciendo que ahora sí, y que perdón. El Señor lo reprenda. Vivamos el evangelio, hermano. Cuando los creyentes maduran, la iglesia se edifica. Cuando la iglesia empieza a decir esto es una lucha espiritual, hay madurez en esa persona. Cuando empieza a ver no al hermano como su enemigo, sino dice nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, potestades. Ese es un creyente que está madurando. Oye, me atacaron, me hicieron, pero yo estoy orando por ellos. Eso es un creyente que está ¿qué? Madurando. Que Dios lo ha tallado. Lo ha tallado. Cuando cada uno toma su lugar, hermano, es cuando la iglesia se edifica. Cuando yo tomo el lugar que me corresponde, cuando yo tomo el lugar que me pertenece, cuando hago lo que Dios me mandó a hacer, así la iglesia se edifica. Y por último, cuando dejamos que Cristo sea el que dirija su obra, porque Él es el que edifica. Cuando dejamos que Dios sea el que vaya adelante, porque Él es el que da el crecimiento a su cuerpo. Amén. Él es el que da el crecimiento a su cuerpo. Y creemos que Dios va a seguir dando crecimiento a tu vida. Va a seguir dando crecimiento a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Va a seguir dando crecimiento a nuestra familia. Uy, no dijeron amén. Se acabaron los amenes ahí. No importa si vienen 6 hijos, Dios es el que da crecimiento. Yo quiero que Dios me dé más crecimiento a mí. ¿Cuántos quieren seguir creciendo en el Señor? Yo no me quiero quedar ahí, hermano, ya está pastoreando por allá una obra y ya. Yo quiero más del Señor. Yo no sé si usted quiere más de Dios en esta mañana.
Vamos, colóquese de pie. Como dijo el apóstol Pedro, acercándonos a Él. ¿Sabe cómo crecemos, iglesia? Diga conmigo, acercándonos a Él.